¿Qué tal? Muy buen día, mis queridas diversas, mis queridos diversos. Estamos aquí para grabar un video más de nuestra serie Diversidades, en la cual vamos a platicar de nuestro siguiente reino, que es el reino Plantae. En esta serie para platicar sobre la importancia de la biodiversidad, ya hemos platicado de lo que es el reino Animalia. Ahora vamos a platicar sobre las plantas, el reino Plantae. Pues, miren, aquí les quiero presentar algunos de los volúmenes en los que estoy ocupando. Este tiene botánica 1 y 2, pero también la información en internet que nos actualiza, nos ayuda para poder ver un poquito mejor dónde estamos ahora con estos reinos de las plantas. Les puedo decir que en aquellos años en los que a mí me tocó estudiar, el reino Plantae se dividía en tres partes, que eran las plantas muy pequeñas, principalmente los musgos. Había otro filo, otra clasificación, que eran los helechos. Y la tercera clasificación eran las plantas vasculares o las plantas más grandes con hoja que todos conocemos. Hoy me encuentro con que esa actualización de cómo se divide el reino ha sido ya modificada y podemos ver que ya no tenemos al reino en esas tres partes, sino que ahora está dividido solo en dos. Tenemos dos reinos y ahorita vamos a platicar de ellos. Para empezar, pues me gustaría decirles que este reino Plantae es en general muy importante para todo el sistema planetario, porque toda la biodiversidad depende de algún tipo de planta o algún tipo de vegetal. Aunque no queramos, estas dependen de plantas. Muchos animales, o principalmente el 90 y tantos por ciento de los animales, si no es que el 100%, realmente lo que hace es ingerir algún tipo de vegetal o algún otro tipo de comestible, tal vez otro tipo de animal. Pero la mayoría de los animales consumimos algún tipo de planta. Es decir, las plantas son la base de los ecosistemas y de las cadenas alimenticias. Por ello, sin las plantas sería prácticamente imposible que toda la biodiversidad conocida existiera en nuestro planeta. También, pues al ser la base de alimentación de la mayoría de las especies o de todas las especies animales, eso nos incluye a nosotros. Nosotros tenemos una base alimentaria basada principalmente en carbohidratos, que son precisamente de origen vegetal o plantas. Todas las frutas, verduras, vegetales, leguminosas, cereales y cualquier producto vegetal o de origen vegetal que se les ocurra son básicamente carbohidratos, y esa es nuestra fuente de energía. Por lo tanto, nuestra dieta está basada en las plantas. Además, comemos otras cosas, ¿verdad? Tenemos la adición de las proteínas o de las grasas. Pero la base de nuestra dieta son las plantas. Por lo tanto, también para nosotros son básicas y de mucha importancia. Se conocen aproximadamente unas 300,000 especies de plantas. Y vamos a platicar ahora un poquito de esos dos filos o clasificaciones en las cuales se divide. El primero es el de las briófitas, que ahora van a comprender las plantas que son muy pequeñas, precisamente los musgos. Los musgos, hay otros que se llaman hepáticas y otros que se llaman antoceros, y son básicamente plantas muy pequeñas que se dan sobre rocas y que nosotros principalmente las observamos como si fueran tapetitos verdes sobre rocas o algún tipo de suelo o sustrato. Requieren de mucha humedad, por lo tanto se dan mucho en bosques. Y aquí quiero hacer un comentario anexo a esta parte de las briófitas y de los musgos, en donde ya viene para nuestro país, aquí en México, ya viene ese momento en el que por tradición religiosa ponemos unas figuras representando algunas escenas de origen bíblico. Mucha gente ocupa dos tipos de plantas para ponerlas como base de esta
representación de escenas bíblicas, a la cual aquí se le llama poner un nacimiento o colocar un nacimiento. Y hace referencia a poner una pequeña villa, aldea con figuras de barro en una representación, pretendiendo precisamente conmemorar ese nacimiento de Jesucristo según estos pasajes bíblicos. Pero lo que yo quiero hacer énfasis en este comentario es que usamos dos tipos de planta principalmente para montar ese escenario. Usamos musgo, que es al que me quiero referir, y usamos heno, así se le llama aquí. El heno incluso puede ser parásito, y si se le retira de algunos árboles, aquí donde vivo el heno es una planta gris, de color gris, parecen con pequeños tentáculos, no tiene hojas, parecen tentáculos pequeñitos de color gris, y es parásita de los árboles de olivo aquí en esta zona donde yo vivo. Si tú vas y le quitas todo el heno a estos árboles de olivo, les estás ayudando un poco porque están siendo parasitados. Pero el problema no es el heno, el problema es el musgo, porque el musgo, la gente que se dedica a la venta de este producto, de este sustrato o de estas plantas, en esta temporada de diciembre que ya se acerca, van y lo colectan de los bosques. No lo producen, no lo reproducen, no lo siembran, solamente van y lo quitan de los bosques. Al quitarlo de los bosques le estás quitando precisamente una tapa, una capa, una alfombra al suelo del bosque, que es la que retiene humedad, retiene nutrientes y ayuda en el trabajo de reciclar todo el producto orgánico de plantas y de otros animales, para que el ciclo de vida en un bosque se siga dando. Al quitar esta capa de musgo, pues haces que el suelo se seque, haces que si llueve se deslave la tierra, las semillas ya no tienen sustrato o tierra donde anclarse para poder empezar a brotar. En fin, es un problema que la gente compre musgo para hacer estas representaciones navideñas, porque quien se los vende no lo produce ni lo siembra, simplemente va y lo toma de los bosques, acabando con una parte importante de ese suelo. Bien, ese comentario va añadido a este filo, que es el de las briofitas, que son las plantas muy, muy, muy pequeñitas. ¿Y qué diferencia tendrían estas plantas pequeñitas con las que vamos a platicar ahora? Pues las traqueofitas, que ahora sería la nueva división, en donde entramos con todas las plantas conocidas de tallo, hoja, flor y fruto, y aquellos helechos que también estaban en una división aparte, ahora ya se juntan y se presentan como un solo filo, en el que se incluye pues todas las plantas que tienen un sistema vascular y una diferenciación de partes u órganos dentro de la planta. En las primeras que platicamos, en estas briofitas, no se encuentran, no tenemos una raíz bien definida, no tenemos un sistema de hojas y un sistema que suba y baje agua y nutrientes por dentro de la planta. En las traqueofitas sí se tiene, y son estos canales vasculares que a veces se perciben en las hojas. Tú puedes ver alguna hoja grande y ves como venitas. Ese es su sistema de vascularización que le permite a la planta llevar y traer agua y nutrientes a través de ella. Y bueno, pues en estas traqueofitas vamos a encontrar todas las plantas conocidas. Hay desde unas muy pequeñas, igual que los musgos, hasta unas gigantes como las secuoyas, los baobabs, o aquí en México los ahuehuetes, que son árboles muy grandes y muy longevos. Todos ellos pues sí van a presentar en el clásico esquema de una planta, van a presentar la raíz, el tallo, las hojas y algún tipo de fruto, ya sea en forma de espiga o en forma de un fruto como tal conocido que tiene adentro las semillas. Y son estas las plantas las que casi todo el mundo conocemos y de las cuales también seguramente nos alimentamos. Por lo tanto, las plantas no es que sean menos importantes, como para no dividir su tema en otros tantos, pero sí son más fáciles de entender. Y su importancia radica en que es la base de alimentación de muchos otros ecosistemas. Pues bien, mis queridos diversos, este video corto hasta aquí lo dejamos. Me despido de ustedes esperando que tengan una excelente semana, y ya saben que con más y mejor información tomamos mejores decisiones. Y por un México limpio, educado y justo, cuídense mucho y hasta la próxima.